Que el Señor siga bendiciendo a nosotros. Amén. Es una alegría, un privilegio, un honor estar entre los hermanos. Quiero agradecer al principio ya la invitación del consistorio de estar aquí y compartir la palabra del Señor. Somos vecinos. Estamos plantando una iglesia en La Reina. Yo viví un año en esta comuna y siempre me acordaba de ustedes y de esta iglesia, porque siempre estaba pasando aquí, siempre miraba la iglesia desde allá. Y nuestra oración es que el Señor bendiga a ustedes acá, que esta iglesia pueda prosperar y llevar el evangelio a mucha gente de esta comuna, que aquí tengamos una iglesia del Señor próspera, fuerte, y que mucha gente de este lugar pueda hacerse discípulo del Señor Jesús. Traigo el saludo de mi iglesia, la avanzada Iglesia Presbiteriana Red, una plantación aquí en la comuna de La Reina. Que los hermanos también estén orando por nosotros y que podamos estar juntos en este ministerio, porque también somos vecinos, además de ser de la misma denominación. Hermanos, yo quiero compartir con ustedes lo que hemos hablado en estos días. Nosotros estamos conmemorando la Reforma Protestante en este año de manera especial. Son 500 años de Reforma Protestante. ¿Ustedes tuvieron pastores hablando sobre eso acá? Sí, ¿no es cierto? Este año, este mes. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, entonces yo no voy a necesitar hablar tanto de todo lo que pasó ahí. Pero es muy importante que nosotros como iglesia reformada podamos volver a los principios de la reforma. Una de las cosas que la reforma nos entregó fue un lema que dice: la iglesia reformada siempre debe reformarse. ¿Y qué significa eso según la reforma protestante? Significa que siempre debemos volver a la palabra, siempre debemos volver al origen de la iglesia, siempre debemos volver al evangelio. Entonces es muy importante que nosotros estemos acordándonos de la historia y de lo que representa la reforma protestante para nosotros. Yo fui invitado a hablar en la iglesia en el Valle de Lonquén sobre este tema que yo quiero hablar con ustedes: la reforma y la misión de la iglesia. Por eso que nosotros leímos los textos que acabamos de leer, los textos bíblicos. Y yo quiero hablar sobre eso. Yo hablé en la iglesia allá, y fue una bendición poder haber preparado este tema. Y después yo presenté también acá en la iglesia en La Reina, y pensé en poder traer este tema a los hermanos. ¿Qué fue lo que pensé para hablar de la reforma protestante y de la misión de la iglesia? Hay muchas cosas que hablar. La reforma trajo para la iglesia una renovación del crecimiento de la iglesia, del cumplimiento de la misión de ir y hacer discípulos del Señor Jesús. Pero nosotros no podemos hablar de todo el movimiento. La reforma generó un movimiento muy grande, un crecimiento muy grande, y generó después un movimiento misionero muy grande, sobre todo en el siglo XVII y XVIII. Pero yo quiero hablar de lo que en la época de la reforma misma, en lo que influyó después para la restauración de la iglesia en el cumplimiento de la misión. Y yo voy a hablar de dos personajes que es muy importante en la reforma, y los dos tuvieron un comportamiento muy importante que reflejaron después en la acción de la iglesia en cumplir la misión de predicar el evangelio. Voy a hablar primero sobre Lutero y después sobre Calvino. Estos dos personajes, estos dos pastores, fueron fundamentales para la restauración de la iglesia en el cumplimiento de la misión. Antes de empezar, yo quiero hablar sobre estos textos que leímos. Nosotros leímos el texto de Mateo, que habla del momento en que Jesús, el Señor Jesucristo, entregó a sus discípulos la gran comisión, lo que llamamos la gran comisión. Jesús había
formado estos discípulos. Estos discípulos eran seguidores de Jesús, conocían a Jesús y conocían su forma de trabajar. Jesús había muerto y había resucitado. Y antes de volver, de subir al cielo, Jesús entrega a los discípulos una misión o una comisión. Y es lo que nosotros leímos en el texto. Primero Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Es interesante percibir que el mandato de Jesús para nosotros está basada en la autoridad que Él tiene. Jesús tiene toda la autoridad y Él nos ordena algo muy directo, objetivo y específico, que es un cumplimiento de una misión en la tierra. Y el texto va a mostrar entonces cuál es la misión. La misión es hacer discípulos. El imperativo en el texto es ese. El imperativo no es ir. El imperativo es hacer discípulos. Y para ser discípulos, entonces Jesús da la estrategia. Él dice que nosotros tenemos que ir a las personas. Tenemos que bautizar a las personas. Eso implica en predicar el Evangelio, eso implica en conversión, esto implica en cierto conocimiento de lo que es la salvación. Pero después el Señor enseña que debemos discipular a estas personas, o sea, enseñar a las personas todo lo que Jesús nos ha dado. Eso Jesús habló para los apóstoles, para los discípulos. Pero eso, después el entendimiento, ¿no es cierto?, muy claro de la Escritura, es que eso es el mandato del Señor para nosotros. No es el mandato del Señor para el pastor solamente, ni para los misioneros, ni para los presbíteros de la iglesia solamente. Es para todos nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que pensar: ¿cómo voy a evangelizar y cómo voy a formar discípulos del Señor Jesús? Pero esta es la misión que el Señor tiene para nosotros. Y al final el Señor Jesús dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Esta promesa no es simplemente para nosotros, para que el Señor esté con nosotros, cuidando de nosotros, sino que esta promesa es para que cumplamos la misión. No podemos cumplir la misión sin el Señor. El segundo texto que nosotros leímos es muy interesante porque son las palabras del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma. Pablo no conocía esta iglesia. Pero ¿qué quería Pablo al escribir esta carta? Pablo quería ir a Roma, estar con los hermanos, pero quería que la iglesia de Roma enviase a Pablo para predicar el Evangelio, llevar la palabra más allá. Pablo quería llevar el Evangelio a España. Eso está escrito claramente en la epístola que él escribe a los romanos. Y en el comienzo de la carta, en el texto que nosotros leímos, Pablo dice las razones, las motivaciones por qué él quiere predicar el Evangelio, hacer discípulos, cumplir la gran comisión. Pablo dice: yo soy deudor. Yo soy deudor a todas las personas. Soy deudor a los incultos, a los cultos, a los judíos, a los no judíos, a los gentiles. Soy deudor. Y es interesante que Pablo dice eso, pero si nosotros pensamos bien, no solo él es deudor. Somos todos deudores, a toda criatura. ¿Por qué? Porque tenemos el Evangelio. Y él dice después: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Lo que es súper interesante de este texto es que Dios usó este texto para traer la reforma protestante en la vida de Lutero. Dios usó este relato de Pablo sobre el Evangelio. Y fue este texto que cambió la vida de Lutero y que después llevó a este hombre a empezar la reforma protestante. Entonces, hermanos, yo quiero
traer para los hermanos el rescate que la Reforma Protestante trajo del cumplimiento de la Gran Comisión, del cumplimiento de estos textos, y cómo Dios levantó a estos hombres y colocó en la vida de estos hombres verdades que ellos creyeron, verdades de la palabra y del Evangelio, pero también prácticas para que la iglesia pudiera volver al camino y pudiera cumplir la voluntad del Señor. Primero yo quiero hablar entonces sobre el desvío de la iglesia. La iglesia del Señor históricamente se fue desviando de la misión. Cuando nosotros hablamos de reforma protestante, tenemos que saber que hubo varias causas de la reforma, pero todas las causas tenían que ver con el desvío de la iglesia. Hay causas indirectas que nosotros llamamos un factor político que tocaba la iglesia. ¿Qué pasó en esta época cuando ocurrió la reforma? La iglesia católica dominaba, la iglesia cristiana dominaba toda la cristandad. ¿Y qué era la cristandad? Todos los reinos que se fueron agregando, convirtiéndose. Pero la iglesia, el Papa, dominaba sobre los reyes, los reinos. Y en este momento está ocurriendo un cambio muy grande en el mundo. Surge, sobre todo en los países después que abrazaron la reforma, surgen ciudades que quieren independizarse, las llamadas ciudades-naciones, y después las naciones-estado. Empezaron a surgir estos grupos que querían independizarse. No querían dejar de ser cristianos, pero querían salir bajo el dominio político de la iglesia. La iglesia y el Estado estaban mezclados. Y eso fue muy mal. Entonces, hay una razón política, hay una razón económica que tiene que ver con la iglesia. La iglesia era muy rica, poderosísima, dueña de muchas tierras en Europa. Y la iglesia quería más dinero. Una de las causas de la reforma fue la venta de indulgencias para construir catedrales y templos gigantes en Roma. Y la iglesia estaba muy... el mundo estaba muy desconforme con esa situación. Hubo un factor intelectual. Surge en esta época una clase de gente diferente, los burgueses. Ellos, por el comercio en estas nuevas ciudades, ellos empezaron a tener recursos y querían seguir un nuevo pensamiento, querían volver al origen de la sociedad, del pensamiento humano. Como la iglesia, y ahí tiene que ver también con el desvío de la iglesia detenía el conocimiento, la iglesia detenía los centros de estudios, pero esta gente indignada con la iglesia y sabiendo que la iglesia también escondía la palabra, escondía la verdad, esta gente entonces empieza a buscar el origen de las cosas y va entonces a buscar el origen de la sociedad greco-romana y va entonces al pensamiento griego, al origen. Pero eso es muy importante porque muchos hombres de la iglesia pensaron: tenemos que volver al origen de la iglesia, a la palabra, porque este es un movimiento intelectual, un movimiento de leer y de conocer el origen. ¿Y cuál es el origen de la iglesia? La palabra. Entonces, delante de eso surge, vamos a las causas directas de la reforma. ¿Qué fue lo que causó la reforma? Primero fue este aspecto religioso, y el primer factor es el factor moral de la iglesia. La iglesia moralmente estaba desviada completamente de la voluntad de Dios. Los líderes de la iglesia vivían una vida inmoral o amoral. Vendían sus cargos, habían compra de la justicia, porque el tribunal para juzgar a los líderes de la iglesia era eclesiástico, pero ahí se vendía la justicia. No había justicia de verdad.
Y había una degeneración moral, sexual, muy grande. Los curas, los sacerdotes, los clérigos y los papas incluso tenían concubinas. Muchos tuvieron hijos, pusieron después sus hijos como clérigos. Entonces, una situación terrible en la iglesia. Mucho por ganancia, por el deseo de enriquecerse, y mucho también por el tema sexual. Entonces la iglesia estaba degenerada. Y como la gente estaba volviendo a leer la escritura, miraba y decía: es muy distinto, eso es otra cosa. Y por último, el factor teológico. Dentro del factor teológico hay muchos desvíos que la iglesia fue cometiendo en el tiempo. Pero dentro del factor teológico, o sea, el mensaje, el conocimiento, la doctrina de la iglesia, el punto más importante fue el problema soteriológico, o sea, el problema de la doctrina de la salvación. ¿Qué buscaba la gente? ¿Qué necesitaba la gente? Paz con Dios, perdón de Dios. La gente quería salvación. Pero ¿qué predicaba la iglesia? La iglesia, al final, en resumen, la iglesia predicaba la salvación por la misma iglesia. La iglesia decía en su doctrina que Cristo era el Salvador. Pero al final decía: no, Cristo ganó una gracia y dio a la iglesia, hay una reserva de gracia en la iglesia. Entonces la gente tiene que participar de la iglesia, tiene que ser católico, tiene que participar en la misa, tiene que recibir la bendición del sacerdote. Entonces al final la salvación pasaba por estar bajo el gobierno de la iglesia. Y eso generó un desvío de la misión de la iglesia. Es muy interesante que cómo la iglesia crecía, cómo la iglesia anunciaba la palabra en esta época, porque lo hacía. Es interesante que lo que hacía la iglesia era expandir el gobierno y el dominio de la iglesia. La iglesia en esta época expandía por conquistas. La iglesia tenía mucho poder. Los reyes eran cristianos, hicieron cruzadas para libertar los judíos, para libertar Jerusalén. Entonces involucraba guerra, involucraba conquistar a la gente. Era todo por imposición. Y los que no creían y los que decían otras cosas, incluso eran perseguidos, muertos, quemados en la foguera. La lógica era más o menos esta, hermanos. La iglesia representaba a Dios. Ellos decían eso. La iglesia representa a Dios. El Papa representa a Cristo. Ahí segundo principio. Los reinos, los reyes deben estar sujetos a la iglesia, porque la iglesia representa a Dios. Y al final tenemos que expandir el evangelio, pero se confundía con expandir el dominio de la iglesia. Entonces, hermanos, yo quiero mostrar ahora qué pasó con la reforma y este movimiento de volver, de traer a la iglesia de nuevo a cumplir el mandato del Señor de llevar el evangelio. Lo que fue importante primero fue lo que vivió este hombre, Martín Lutero. Lutero, yo adelanto que él no fue un hombre que practicó la misión, que salió a evangelizar otros pueblos que no eran cristianos. Él no hizo mucho eso. Pero ¿qué es lo que es importante en la vida de este hombre? Dios actuó de una forma, la providencia divina actuó de una forma que cuando nosotros miramos la vida de este hombre, nosotros vemos qué es lo que debe ocurrir para que una persona pueda conocer al Señor y ser salvado
y pasar a vivir de forma agradable al Señor. La vida y la experiencia de Lutero es el gran aporte para la restauración de la iglesia, para la restauración de la misión. Entonces, ¿qué pasó en la vida de Lutero? Primero, él era un estudiante de derecho católico, y en una tempestad Lutero clama a Dios y a Santa Ana y dice: si yo sobrevivo a esta tormenta, yo voy a dedicarme mi vida a Dios. Eso pasó y él dedicó su vida al Señor. Fue a un monasterio a ser monje. Otra cosa importante, Lutero, como monje agustino, tuvo una experiencia interesante. Él fue un católico extremadamente dedicado, pero bajo esta doctrina que estaba mal de la iglesia. Entonces, ¿qué hizo Lutero? Él tenía que conseguir su salvación por sus esfuerzos. Entonces, cuando él meditaba y cuando él buscaba conocer a Dios, él veía que Dios era un Dios santo y él era un pecador. Entonces, todo lo que la iglesia mandaba, él hizo. Él dedicó su vida, fue monje. Muchas veces Lutero ayunó hasta desmayarse, buscando la salvación, el perdón y la paz con Dios, y no la encontró. No encontraba, porque no estaba ahí la declaración del Evangelio. Otra cosa importante fue, delante de toda esta angustia de este hombre, sus líderes le envían para estudiar la Biblia, para formarse en la Biblia, ser un profesor de Biblia. Yo creo que ahí ya estaba esta influencia, ¿no es cierto?, de este pensamiento de volver al origen. Entonces, y manda a Lutero a estudiar la Biblia, y fue eso lo que cambió la vida de este hombre. ¿Qué fue lo que cambió la vida del reformador Lutero? La palabra de Dios. Volver a la palabra, volver al Evangelio. Y después que Lutero fue cambiado por la palabra, él tuvo también esta experiencia de enseñar la Biblia, de hacer estudios y sermones en la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Hermanos, ustedes están con el texto de Romanos ahí en manos. ¿Qué fue lo que pasó con Lutero? ¿Qué fue lo que Lutero entendió? Romanos capítulo 1, el texto nos dice algo potente. ¿Qué es lo que buscaba Lutero? La salvación, la paz con Dios. Entonces Lutero, estudiando la Biblia, llega en Romanos 1 capítulo 16, Romanos capítulo 1 versículo 16, y él dice, la palabra dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. El texto dice: la salvación está en el Evangelio. La salvación viene por el Evangelio. Entonces Lutero quedó fascinado. Lutero dijo: yo no tengo, yo necesito, yo la quiero. ¿Y dónde puedo conseguir la salvación? ¿Dónde puedo aplacar esta ira de Dios? Porque Él es santo, yo soy pecador. En su presencia me muero. ¿Cómo puedo tener paz con Dios y salvación en el Evangelio? Pero lo que es interesante es el versículo 17, porque Pablo dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Y Lutero paró aquí. Él estudió mucho este texto. Y Lutero pensó: la justicia se revela, la justicia proviene del Evangelio, pero la justicia de Dios me condena. Yo soy pecador. ¿Qué significa eso? Y aquí fue la gran descubierta de Lutero. Lutero descubrió que la palabra justicia ahí es la justicia que Dios da al pecador. Dios hace a través del Evangelio que el pecador sea justo
o sea, justificado. Nace aquí la doctrina bíblica de la justificación por la fe, o la redescubierta de esa doctrina. Somos pecadores, nosotros estamos perdidos, desviados, pero Dios proveyó salvación, un medio de salvación. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo se hizo carne, se hizo hombre, como yo, como usted. Eso entendió Lutero. Y Cristo llevó sobre sí nuestros pecados. Cristo tomó nuestro lugar y murió en la cruz entregando su vida como Hijo de Dios, santo, pero muriendo por pecadores, muriendo por el pecado. Él pagó todo pecado. En Jesús nosotros tenemos perdón, reconciliación. En Jesús nosotros tenemos salvación y tenemos paz con Dios. ¿Qué descubrió Lutero aquí? Cristo lo hizo todo. Cuando él leyó Romanos, él vio que no es necesario estar bajo una institución como la iglesia. La iglesia no salva. Quien salva es Cristo. No es necesario para salvarse, no es necesario obras, buenas obras. Las buenas obras no salvan a nadie. Nosotros podemos hacer lo que sea, nunca jamás podremos borrar nuestros pecados. Y el pecado siempre estará. Siempre estará. Hay gente que es dominada, esclavizada por el pecado y comete cosas horribles, pero el más justo y el más diligente monje, que fue Lutero, no tiene salvación. La persona que puede cumplir toda la palabra o pensar que está haciendo, no lo estás. Y al final está perdido en sus pecados, en sus pensamientos, en su corazón. Yo, hermanos, este mensaje, eso que sale de la vida de Lutero, para mí hace mucho sentido. Porque yo fui criado en la iglesia. Yo nací en la iglesia presbiteriana. Pero con 15 años de edad, yo pasé por una experiencia de conversión muy fuerte. Y hoy yo sé que yo puedo estar dentro de la iglesia y estar perdido. Yo estaba dentro de la iglesia y estaba perdido. No era por el hecho de ser hijo de papás creyentes que yo era creyente. Y yo una vez escuché un mensaje que me impactó mucho. Y era mi vida. El pastor dijo: yo nunca fui a un prostíbulo. Yo nunca me acosté con ramera, prostituta, nada de eso. Pero yo tenía todo eso en mi corazón. Yo tenía todo eso en mi mente, dentro de la iglesia. Yo quería, yo no tenía oportunidad, yo no podía hacerlo, pero lo quería. Yo viví eso. Yo no viví una vida de devastación, de pecado en el mundo, porque había una protección, pero igual había mucho pecado, mucha maldad, mucho pensamiento, sentimiento. Y a veces Dios no permitió que yo saliera, pero a veces pasa también. Que muchos se van porque nunca conocieron, porque no conocieron al Evangelio. Entonces, eso entendió Lutero, que fue un monje que no era salvo, pero entendió que el Evangelio salva. Las obras no salvan, la iglesia no salva, y por último el dinero no salva, porque la iglesia tenía dinero. Tú puedes comprar el perdón, las indulgencias, pero Lutero dijo: eso es un absurdo, porque nosotros no podemos pagar. Yo no puedo ir al cielo porque pago, porque doy el diezmo, porque doy ofrenda, porque doy dinero. No. Hermanos, ¿qué generó eso? Esta experiencia de Lutero fue muy impactante después, porque generó algunas cosas. Las contribuciones de Lutero, de la experiencia de Lutero para las misiones. Mira lo que pasó. Primera cosa, la centralidad de la Escritura. Lutero trajo eso.
la experiencia de su conversión, la experiencia de su predicación después, trajo este principio, la centralidad de la palabra de Dios, el sola escritura, lo que después se nombró sola escritura, ¿no es cierto? ¿Qué pasó cuando Lutero fue llamado para negar sus escritos? Eso ocurrió en el año 1521, en la dieta de Worms. Lutero fue llamado por la iglesia para negar todo lo que había escrito. Y mira la respuesta de Lutero. Él dijo: al menos que se me convenza mediante el testimonio de la escritura y con claros argumentos de la razón, porque no creo ni a los papas ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo se han equivocado y se contradicen. Estoy convencido por los textos de la Sagrada Escritura y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Entonces yo no puedo negar lo que escribí, porque es bíblico. No puedo negar la palabra. ¿Cómo él podía negar la palabra si fue la palabra que le dio la salvación? Si fue la palabra que le conectó con el Señor. Si el centro de la palabra es el Evangelio que nos salva. Hermanos, eso es algo muy potente para nosotros. Porque nosotros tenemos que entender que todo viene de la palabra con el Espíritu del Señor. Nosotros somos la iglesia hija de la palabra, no señora de la palabra. La palabra es lo que genera cambio en nosotros. La palabra nos santifica. El Señor hablando con nosotros a través de la palabra. Lo que nosotros necesitamos en esta vida es conocer la palabra. Si estamos sufriendo las promesas, si estamos desobedeciendo los mandamientos, necesitamos conocer la Escritura, las profundidades de la Escritura. Fue lo que estos hombres conocieron. La iglesia cambió completamente. En la iglesia católica había una mesa, un altar, porque no había predicación. En la iglesia reformada está ahí el púlpito central en la predicación de la palabra. Cambió el culto, que era todo visual, imágenes. Ahora se escucha el mensaje de la palabra. Y eso genera transformación en la gente. ¿Y qué hicieron esos hombres? Entregaron la palabra a la gente. No predicaron, no dijeron, nosotros vamos a enseñar solamente. No, ellos tradujeron la palabra y entregaron a la gente. Lutero hizo eso. Para quien no sabe, Lutero es uno de los formadores de la lengua alemana, traduciendo la Biblia para el alemán, para entregar la Biblia a la gente. Él dijo: cada uno de nosotros tenemos que interpretar la Biblia libremente, interpretando Biblia con Biblia y llegando al conocimiento cada uno de nosotros. No es el pastor que es el detentor, no es el sacerdote el detentor de la palabra. Tenemos que ser como los bereanos, ¿no es cierto? Que escuchan y van a la casa para ver si es así y poder poseer y poder vivir de forma basada en la palabra de Dios. Entonces fue eso lo que trajo Lutero. Segunda cosa que Lutero trajo, su experiencia para una contribución para la misión, la esclavitud humana bajo el pecado. Lutero mostró por su propia experiencia, el ser humano está esclavizado por el pecado. El ser humano no puede salvarse. El ser humano no vuelve a Dios. El ser humano está perdido en sus pecados. Solo el Evangelio, con el Espíritu de Dios, puede iluminar a las personas y traer a estas personas a Dios, porque ellas están perdidas. Entonces esto fue un principio fundamental, porque en esta época la iglesia tenía el entendimiento de que la gente, por su razón,
podía acercarse a Dios por estar ligada a la iglesia. Lutero trajo esta condición dramática del ser humano, que es lo que la Biblia dice. El ser humano está muerto en sus pecados. Es necesario la predicación, es necesario ir a estas personas, es necesario anunciar para que ellas puedan revivir espiritualmente. Una tercera cosa, lo que nosotros hablamos, la justificación por la fe solamente. Lutero mostró la grandeza del amor de Dios y la grandeza del plan de Dios. Somos pecadores, esclavizados por el pecado, pero a través de Cristo, a través de la vida de Jesús, su encarnación, a través de su crucifixión y su muerte en la cruz por nuestros pecados, y por medio de la fe en Jesucristo, nosotros somos perdonados y somos salvados y somos unidos a Dios y somos hijos de Dios en Jesucristo. Todo eso solamente por la fe. No agregamos absolutamente nada a eso, a nuestra salvación. Lo que el Señor pide de nosotros es creer en el Evangelio, creer en Jesucristo, tener a Jesús como Señor y Salvador. Está salvado. No involucra iglesia, eso viene después. Muy importante, pero después. No involucra dinero, no involucra a otras personas, es personal, es para cada uno, porque es por la fe de cada uno. No involucra familia, padres, nada de eso. Eso fue lo que Lutero trajo de contribución para la misión. Otra cosa importante, la subjetividad de la salvación. Hermanos, en esta época la gente era masacrada. La gente tenía que ir a la misa nomás. La gente no tenía que aprender. Todo era tratado de forma corporativa. El individuo prácticamente no existía. Pero Lutero trajo esta idea de que la salvación es individual y la salvación es subjetiva. O sea, cada uno de nosotros tenemos que pasar por esta experiencia. Eso fue maravilloso para la formación del individuo, para el levantamiento de la gente, para que la gente pudiera ver también su lugar, su importancia. El Evangelio es maravilloso para hacer eso, porque Dios te trata a cada uno de nosotros como persona, como su hijo, como un individuo muy importante, especial. Cristo murió por ti, por mí. Eso trajo Lutero. Y por último, el sacerdocio de todos los creyentes. En la época de Lutero, la gente tenía que estar todo bajo un liderazgo, bajo una iglesia. No se ofrecía culto al Señor sin los sacerdotes, sin la iglesia. Pero Lutero levanta este principio de que todos nosotros en Cristo podemos servir. Somos llamados a servir. Somos capacitados, tenemos dones. Todos nosotros tenemos un papel importante. La iglesia y el culto y la vida cristiana no es simplemente ir a una reunión para cultuar a Dios. El culto involucra toda la vida. Este culto que nosotros hicimos aquí debe reflejar nuestra vida, y nosotros debemos llevar este culto para la vida. ¿Qué hicimos aquí? Adoramos. No piense ninguno de ustedes que, bueno, yo ya adoré domingo. Entonces tenemos que llevar eso a la vida. Tengo que adorar al Señor allá en la vida, todos los días. ¿Qué hicimos aquí? Confesamos los pecados. Bueno, yo ya confesé mi pecado de la semana domingo. No. Tenemos que confesar nuestros pecados y luchar contra el pecado y agradar y amar al Señor todos los días. ¿Qué hicimos aquí? Ofrendamos. Tenemos que ser generosos allá. Bueno, yo ya entregué mi dinero al Señor. Allá, el dinero del Señor yo ya entregué. Ahora yo voy a administrar lo que es mío. Equivocación. Todo es del Señor.
y nosotros administramos para Él con generosidad, porque Él nos ha bendecido. En Cristo todos somos sacerdotes y Jesucristo es el sumo sacerdote. Hermanos, yo voy a terminar por acá, porque hay una otra parte que es la parte práctica, pero en una otra oportunidad tal vez yo hablo con ustedes de eso. Como yo dije, Lutero no fue una persona que hizo misiones, que fue conquistar pueblos no cristianos con el Evangelio. Él no hizo eso, porque él enfrentó estas luchas. Toda la Alemania era cristiana, los países alrededor eran cristianos. Entonces Lutero tuvo este problema y él tuvo que luchar para reformar la iglesia alemana. Él no tenía contactos con otros pueblos no alcanzados y se involucró en varias discusiones para definir la doctrina, para definir que todo fuera bíblico. Entonces él gastó toda su vida en eso. Pero su ejemplo hasta hoy llega profundo a nuestros corazones, de cómo nosotros debemos considerar el Evangelio y de cómo nosotros debemos también comprometernos en llevar el Evangelio. La experiencia de Lutero es lo que nosotros queremos, es lo que queremos vivir y es lo que queremos que la gente viva. Yo tenía aquí, yo voy a pasar rápido porque quiero la última diapositiva. Yo quería hablar también sobre la experiencia de Calvino, porque Calvino fue muy práctico y poca gente sabe de eso. Calvino, una información importante: Lutero, al final de su vida, él ya tenía problemas con la reforma. La reforma tuvo limitaciones, la reforma con Lutero mismo. Pero Calvino fue aquel que trajo una nueva dirección para la reforma. Y este hombre, además de escribir cosas maravillosas sobre la misión de la iglesia, nosotros no tenemos tiempo de hablar, Calvino, él practicó la reforma, la misión. Calvino fue muy importante para que la Francia pudiera ser impactada por la reforma. Era su país, Calvino era francés. Y muchos otros países, Polonia, Inglaterra misma, Escocia, el grande reformador de Escocia, John Knox, fue alumno de Lutero, de Calvino. Entonces él se involucró de una manera muy especial. Algunos dicen que después de los apóstoles, después de Hechos de los Apóstoles, la obra de expansión de la palabra más grande fue con Lutero en Ginebra. Y eso es algo digno de que nosotros analicemos. Y en último lugar, para quien no sabe, Calvino se involucró incluso en traer el Evangelio para América, para el Nuevo Mundo, en 1557. ¿Quién sabe de eso? Calvino envió misioneros a Brasil en 1557. Brasil era recién un país descubierto. Y Calvino envió una nave llena de misioneros. Pero hubo una traición del líder que se llamaba Nicolás Durán de Villegagnon. Y estos hombres fueron mandados de nuevo a Francia. Y los que se quedaron, porque querían evangelizar los indígenas, fueron muertos. Lo que es impactante es que ellos dejaron una confesión de fe, que se llama Confesión de Fe de Guanabara. Ninguno de los hombres que se quedaron, y muchos de los que llegaron, ninguno era pastor. Había como 4 pastores, pero después se fueron. Y estos hombres que se quedaron eran trabajadores, pero todos estudiaron en Ginebra. Este traicionero, este líder traicionero que fue Villegagnon, entregó una Biblia para ellos y dio a ellos un periodo de mitad de un día, una mañana o una tarde, no me acuerdo, y ellos escribieron esta confesión.
Hermanos, yo desafío a ustedes a conocer eso. Es impactante. Uno dice, pero ¿cómo estos hombres sabían estas cosas? ¿Cómo estos hombres escribieron este tratado? Hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Escritura, de todo lo que es importante con relación a la fe. Porque fueron formados con esta visión de llevar el Evangelio. Y estaban preparados para llevar la palabra del Señor. Entonces tenemos esta confesión que es más antigua que la confesión de Heidelberg, de 1557, que se llama Confesión de Fe de la Guanabara, que fue hecha ahí en Río de Janeiro. Bueno, Calvino, Lutero nos deja su ejemplo, nos deja el abrazar las verdades bíblicas y su experiencia de transformación. Calvino, su práctica, su teología y su práctica. Y yo quiero terminar, hermanos, diciendo una cosa. La Reforma nos trae un llamado muy fuerte para que nosotros volvamos a la palabra, volvamos al Evangelio. Pero cuando nosotros nos deparamos con el Evangelio, o sea, el hecho de que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, y solo el hecho de creer en Jesús y tenerlo como su Señor, te da salvación, te hace un hijo de Dios. Esta palabra son las noticias, las buenas noticias de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con estas buenas noticias? Creer, vivir, pero no podemos quedarnos con eso solo para nosotros. Tenemos que anunciar esta palabra. Que el Señor nos bendiga para que eso sea una realidad en nuestra vida y en la vida de esta iglesia. Amén. Oremos, hermanos. Padre bendito, nosotros colocamos nuestra vida delante del Señor en este momento. Dios, queremos agradecerte porque podemos celebrar este hecho histórico tan importante para nosotros que fue la Reforma Protestante, que muestra que un día, Señor, tu iglesia se desvió, pero el Señor, por su gracia, trajo de nuevo la iglesia a tu presencia, al Evangelio, a la salvación y también, oh Dios, al cumplimiento de la misión. Dios, ayúdanos, oh Padre, que eso lo que vivieron estos hombres sea, oh Dios, algo fuerte y vivo en nuestras vidas, y que como ellos nosotros podamos compartir todo eso. Lutero fue salvado por ti, pero él luchó para entregar este mismo mensaje a todos en su época, a todo su país. Calvino, a Dios, envió hombres conocedores de tu palabra que él enseñó para poder llevar el Evangelio a muchas naciones. Señor, que nosotros podamos dedicar toda nuestra vida para glorificar tu nombre, viviendo el Evangelio, pero también anunciando el Evangelio a todas las personas que el Señor nos dé la oportunidad. Bendiga esta iglesia, oh Padre, que sea una iglesia firme en el Evangelio y que sea una iglesia anunciadora de tu palabra. Nosotros oramos y agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén.